Bienvenidos jóvenes a una clase más de comunicación y lenguaje. Nuestro tema para hoy es sobre la literatura maya. ¿Qué es la literatura maya? La literatura maya es una disciplina o expresión artística cuya escritura está basada en el lenguaje maya. Es elaborada por mayas y dentro de todo lo que se refiere a la cultura y conocimiento maya. Su contenido incorpora textos desde la época precolonial, cuyas tradiciones fueron transmitidas en forma escrita, hasta los textos actuales escritos por los representantes de la cultura de origen maya, transcritos en lenguaje maya, por supuesto. La literatura maya era el medio para contar la cotidianidad y la relación entre los indígenas y los dioses. Algunas de las características más representativas de la literatura maya son: primero, que estaba dirigida hacia lo religioso. Para los pueblos mayas antes de la conquista, todo lo divino era la base para el comportamiento comunitario. También la escritura era considerada como algo sagrado. Era exclusivo para los hombres electos, sacerdotes, hombres nobles o príncipes y reyes principales, ya que ellos revelaban las intenciones o las leyes sagradas. También la lectura se realizaba únicamente en ceremonias y rituales. ¿Esto por qué? Porque los mayas tenían la creencia de que de esta manera todo el pueblo iba a saber el sentido de su vida y de su naturaleza. Los textos eran escritos mayormente en el anonimato. Por lo general, las personas que escribían textos no se daban a conocer, no querían ser reconocidos, porque ellos solamente transmitían la voluntad y la heredad de los dioses hacia el pueblo. La literatura maya está escrita en lenguas mayenses. En el territorio maya se hablan alrededor de 27 diferentes lenguas mayenses. Y también podemos mencionar el uso de los jeroglíficos. La civilización maya fue la única cultura mesoamericana conocida por tener un lenguaje escrito nativo y completamente desarrollado en las Américas. Gracias a esto, la literatura maya pudo desenvolverse de manera importante y su sistema de escritura era realmente una combinación de símbolos, por eso se le llama jeroglíficos. A la llegada de los conquistadores, en el siglo XVI, muchos textos fueron quemados por considerarse demoníacos. La literatura maya ya contaba con una gran y larga tradición cuando la literatura en otros países o en otros idiomas aún estaba dando sus primeros pasos. A pesar de que los españoles destruyeron y quemaron la mayoría de los textos mayas, aún así ellos siguieron escribiéndolos, utilizando al principio sus propias técnicas de escritura pictórica y fonética. Los textos que quedaron como herencia cultural son diversos. Contienen poesías donde se entrelazan historias del cielo y de la tierra, acertijos para probar la dignidad del hombre, conjuros para tratar enfermedades e historias de la creación y de la naturaleza mayormente. También se relata la creación y la invasión española, desde la perspectiva maya, por supuesto, y muchos otros temas más. Aún falta por descifrar muchas escrituras mayas, ya que por su complejo sistema de escritura aún no han sido traducidas completamente. Después de la destrucción de sus libros sagrados, algunos nobles mayas fueron educados por nobles españoles, mayormente por los frailes.
ellos empezaron a escribir en su propia lengua utilizando el alfabeto latino. Intentaban de este modo preservar sus tradiciones, su historia, sus creencias religiosas y todo lo concerniente a su cultura del olvido y de la desaparición. Entre las principales obras y las más reconocidas que existen de la literatura maya, podemos mencionar las siguientes. El Popol Vuh. El Popol Vuh es el más reconocido y es el ejemplo más importante de la literatura maya precolombina que sobrevivió a la conquista. En los últimos 300 años fue traducido aproximadamente 30 veces en 7 idiomas diferentes, aunque estas traducciones algunas no se basan en el texto original, sino en versiones ya traducidas del español. En este libro se describe la creación del universo maya, del hombre de maíz, y se enumera la línea de los reyes de Quiché hasta la llegada de los españoles. También podemos mencionar a los libros del Chilam Balam. Chilam Balam significa portavoz de jaguar. Este libro en realidad es una recopilación de 9 libros que provienen de los autores indígenas del Yucatán colonial. Acá se encuentran hechos mitológicos, proféticos e históricos de un profeta maya que vivió en el periodo anterior y posterior a la conquista. El Rabinal Achí es una obra de teatro que narra la lucha entre dos guerreros. Es reconocida por la riqueza discursiva de sus diálogos. En ella se plasma la relación y la concepción que tenían los mayas en relación al mundo terrenal y al mundo de los dioses. El Rabinal Achí es una obra escrita en quechí. Fue declarada obra maestra del patrimonio oral e inmaterial de la humanidad por la UNESCO en el año del 2005. El libro del Consejo del Popol Vuh. Este libro trata sobre la matanza de los indígenas ordenada por Pedro de Alvarado. Como pueden ver en la imagen, a los indígenas los colgaban y los quemaban vivos. Este libro trata principalmente de todos los hechos que los españoles cometieron en contra de los indígenas cuando fue la conquista. Ahora vamos a hablar acerca de los países que abarca el territorio maya. El territorio maya principalmente empieza desde el sur de México, abarca todo lo que es Guatemala, por eso es tan importante para nosotros, lo que es Belice, una parte de Honduras y una parte de El Salvador. La literatura maya se divide en 3 épocas. La época maya prehispánica, que es antes de la conquista y de la venida de los españoles. La época maya colonial, que fue durante la colonia. Y la época maya contemporánea, que es el siglo XX y el siglo XXI principalmente. Y aunque parezca ilógico, la literatura de esta época es la menos reconocida. Entre algunos de los escritores mayas podemos mencionar tal vez al más importante, que fue Humberto Acabal. Claro, de la literatura maya contemporánea. Él nació en 1952 y falleció en el 2019. Fue un poeta maya quiché y escritor guatemalteco. Él pensaba y escribía sus poemas en el idioma quiché y él mismo hacía la traducción al español. Fue uno de los poetas guatemaltecos más reconocidos en Europa y en Sudamérica. Pero también existen otros autores de esta literatura que, como les menciono, no son muy conocidos porque no se le ha dado la importancia a esta literatura. Entre ellos podemos mencionar
a Humberto Acabal, como les dije, a Gaspar Pedro González, a Sam Colop, José Juan, a Víctor Montejo, a Maya Q, a Manuel de Jesús Salazar Tezahuic y a Pedro Miguel Say y Luis de León. Estos son algunos de los más reconocidos, aunque son poco conocidos dentro de nuestra cultura, por ilógico que parezca. Toda la cultura maya y todas las tradiciones y costumbres indígenas, dentro de ellas la literatura, son muy importantes para la sociedad guatemalteca y por eso es que debemos estudiarlas y no permitir que se queden en el olvido. Ya que hablan del desarrollo de nuestro país, de nuestras costumbres, de nuestras tradiciones y principalmente de nuestro origen. Gracias por su atención, chicos. Los veo en la siguiente clase.